Todo fue una mezcla lastimosa de amor y de tragedia. Pero allí estábamos junto a la cruz, la Madre del Señor, María la de Cleofás y mi persona. Aquel dolor sin límites me enmudeció. Sin embargo, estuve presente cuando José y Nicodemo desclavaron el cuerpo de la cruz. Por esto madrugamos al tercer día a ungir nuevamente el cadáver con perfumes. Pero la piedra estaba corrida y allí junto al sepulcro nos hablaron unos ángeles. Pero tan enorme noticia no me la guardé para mí sola. Salí a contar por todo Jerusalén: verdaderamente ha resucitado. Hoy, en Personajes de la Pasión, María Magdalena. El primer evangelio escrito, que según investigación afirma que es el evangelio según San Marcos, tiene un tinte netamente vocacional, es decir, pone el seguimiento de Jesús como una invitación hecha por Él y un itinerario que seguir cargando con Él la cruz. En ese sentido, todos los personajes que aparecen en el relato de la pasión del Señor, según Marcos, cumplen también de una o de otra manera la perspectiva de haber sido llamados para el seguimiento. Así lo dice el texto cuando afirma de que algunas mujeres seguían a Jesús. Por eso hoy queremos detenernos en una de ellas que perteneció al grupo de buenas y piadosas mujeres que acompañaban a Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, María de Magdala. La relación primera que podemos encontrar con esta hermosa mujer del Evangelio en el relato de la Pasión está en referencia a la mañana de la Pascua. Ahí donde la Pasión desemboca, ahí donde lo inesperado se da, aparece María Magdalena. Es el relato de Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Aquella mañana de Pascua, el primer día de la semana, dice y asegura Marcos que María Magdalena, junto a otras mujeres. Sin duda, María Magdalena preside a este grupo de piadosas mujeres que han seguido a Jesús en varias ocasiones. Y en el Evangelio se dice que lo acompañó en la crucifixión, lo acompañó en la sepultura, y en este capítulo 16, versículo 1, afirma que también estaba junto a otras mujeres con bálsamos para embalsamar el cuerpo de Jesús, y llegan al lugar y la roca está movida. María Magdalena es testigo de la resurrección. Así deberíamos de iniciar hablando siempre de un personaje como fue María Magdalena, que evoca la grandeza de la vocación de una mujer y de todas las mujeres. Pero el relato más significativo que la Sagrada Escritura a través de los Evangelios nos narran de la Magdalena está en Juan, en este Evangelio maravilloso, donde en el capítulo 21 de los versículos del 1 precisamente hasta el 18, hay escenas que llaman la atención sobre esta persona, la Magdalena. La tradición ha pensado que María Magdalena tenía un semblante seguramente entristecido, porque el Evangelio a veces la cataloga, y realmente la cataloga, como una pecadora pública. Siempre la imagen de la Magdalena estará cifrado por aquella que llora sus pecados. Así que el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 7, dice que hubo una mujer pecadora que llegó a casa de un fariseo y lloraba desconsolada, y con su larga cabellera secaba los pies de Jesús. Muchos quieren ver en esta mujer pecadora del Evangelio de Lucas a María de Magdala. La verdad es que era una pecadora pública dedicada a la prostitución. Encontró a Jesús y parece ser que cautivada por la palabra
y cautivada por la persona de Jesús que anunciaba el amor de Dios, ella abandona su profesión y se dedica a escuchar y a seguir a Jesús. La tradición evangélica afirmará que de ella se habían sacado 7 legiones de demonios. Es interesante, es enigmática, es indudablemente una mujer del Evangelio cuyo gran mérito está aparecer en el lugar indicado para que fuera testigo de la resurrección. El crucificado, aquel a quien ella había visto colgar del madero, lo mirará en el capítulo 21 de Juan en la mañana de la Pascua. Y es muy importante esta connotación, porque María Magdalena está citada por los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan aseguran en todos los documentos que una de las primeras que estuvieron ahí en el lugar de la resurrección, como en el lugar de la cruz, ha sido María de Magdala, la conocida pecadora del primer siglo en esta Jerusalén y en estos lugares aledaños en relación a la persona de Jesús. María de Magdala en el Evangelio llega a ser testigo de la resurrección. Ella sale y busca a los apóstoles y les dice precisamente en Mateo, Marcos y Lucas que el Señor ha resucitado. Es la primera que anuncia que el crucificado, a quien ella acompañó hasta la cruz y lo vio en la sepultura, de pronto aparece resucitado. Solo el Evangelio de San Juan asegura en el relato del capítulo 21 de que Jesús entabla un diálogo con ella. ¿A quién buscas, mujer? Ella le dice: si eres tú el que se ha robado el cuerpo de mi Señor, dímelo y yo iré a buscarlo. Pero el Señor se refiere a ella por su nombre y le dice: Miriam, María. Ella se vuelve, lo reconoce y le dice: Rabuní, que significa maestro mío. Pero el Señor le dice: Noli me tangere. Esta afirmación latina que ha entrado como una pieza de la literatura religiosa, que ha llegado también al arte para pintar por muchos lugares, la actitud de María, que quiere tocar al resucitado. Pero el Señor le dice: Noli me tangere, no me toques. Todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. María Magdalena, en los relatos de la Pasión, tiene ese antes y ese después. Llora sus pecados, acompaña al Maestro, lo ve en la cruz morir. Siempre en las escenas del Calvario, ella está precisamente a los pies de la cruz, llorando la pasión que acaba de presenciar. La historia de María Magdalena en los Evangelios es la mujer valiente que ha superado el karma de su pecado y se ha visto purificada en la sangre de aquel que vino para perdonar el pecado del mundo. Podemos asegurar a través de la lectura de los Evangelios que María de Magdala se ha visto bañada, limpia, llena de una nueva hermosura en la sangre del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Y así, liberada de su karma, de su pecado, se decide ser discípula. Sigue a Jesús, lo sigue hasta la sepultura después del Calvario, y en la mañana de resurrección, atraída por el amor hacia Cristo, lleva, como dice Marcos 16, ungüentos para embalsamar el cadáver, pero se encuentra, según Juan, con aquel jardinero divino que anuncia la resurrección. María Magdalena es el gran personaje de la historia de la pasión del Señor, porque identifica el dolor de la muerte de aquel que ha venido a darle y a devolverle la vida. María Magdalena no puede faltar en los relatos de la pasión. La historia de María Magdalena, María de Magdala, es una de las más conmovedoras del Evangelio. Y además, sí, digámoslo con toda claridad de una sola vez, la más llena de una cantidad de mentiras y de falsedades
que hasta nuestros días siguen vendiendo innumerable cantidad de libros, por la vinculación que se hace de la cercanía. Además se trata de una discípula, de una apóstola apostolorum, un apóstol de los apóstoles. Y entonces, claro, hay tendencias y todavía, ya les digo, se siguen escribiendo tantas novelas con respecto a la relación de la Magdalena con el Señor Jesús. Bueno, ¿qué vamos a decir? Concretamente, ¿qué es lo que dice la historia? Una de las grandes preocupaciones desde el punto de vista histórico y que desde el punto de vista bíblico es el hecho que la tradición católica ha sostenido y que lo sostienen grandes pensadores. San Gregorio Magno lo sostiene, lo va a sostener San Bernardo de Clairvaux. O sea, no es cualquiera el que lo dice, que las tres mujeres llamadas María en el Evangelio, sobre todo el Evangelio de Juan, son la misma persona. Es decir, María la de Magdala, María, la hermana de Marta y Lázaro, y la mujer pecadora. Incluso, siguiendo alguna tradición, que hay que respetarla en lo que ella significa, pero no podemos darla por cierto, se supone que María es la menor de estos tres hermanos que viven en Betania, y a la muerte de sus padres, ella se descarría. Se vuelve una muchachita díscola que termina buscando el amor en cualquier cosa y en cualquier relación. Y por eso terminará cometiendo adulterio, que es la mujer a la que llevan encontrada en flagrante adulterio, la llevan delante del Señor para ser apedreada. La misma mujer que luego va a ser vinculada a la unción en Betania, aquella que derrama aquel perfume, aquel frasco de nardo carísimo. De hecho, así se le conoció en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, como la mírfora, porque ella lleva mirra. Y entonces el portador, así como Cristóforo, el que lleva a Cristo, mírfora es la que lleva la mirra para embalsamar, para ungir. Y entonces, claro, de ahí salía que se conserva la idea, la noción de que es la misma persona, la que unge al Señor Jesús en Betania, la que está y que va camino al sepulcro el primer día de la semana cargando mirra para ungirlo. No lo sabemos. No lo tenemos por certeza. La tradición greco-ortodoxa va a girar en otra línea. Al menos va a identificar dos mujeres distintas. Para nosotros católicos, aunque hoy en día la crítica textual de la Biblia como tal y sobre todo la historia de las formas nos va descubriendo que hay otra manera de ver estas posibilidades. El nombre Miriam, el nombre María, es un nombre muy común en tiempo del Señor Jesús. Ya ven ustedes que incluso se identifica con el mismo nombre a la madre de Salomé, a María la de Salomé. O sea, no sabemos con exactitud de quién se trata. Lo único que podemos decir es la tradición católica sostuvo hasta San Gregorio Magno que se trataba de la misma mujer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después? Y aquí es donde viene el problema. Sabemos que está junto a la cruz. Es un testimonio extendido y eso, dicho sea de paso, sirve para rebatir a todos aquellos, porque hay una teoría de la diosa que sobre todo escritores como Dan Brown han querido darle uso y que no tiene ningún fundamento, ninguno, desde el punto de vista histórico, arqueológico, desde el punto de vista, no tiene ningún fundamento, porque lo que sostienen estos autores es que María Magdalena tenía un grupo opuesto al grupo de Pedro. Y que entonces, por el hecho de que era una figura femenina, aquella figura no se sostuvo y los varones se impusieron sobre la mujer. Y la oprimieron y la dejaron en el silencio. Es bastante exagerado. Si se ponen a pensarlo, si así fuera la intención de los autores del Evangelio, entonces tendrían sencillamente que haber suprimido el hecho de que ella es la primera que encuentra al resucitado. De que es a ella la que se le pide que vaya a anunciarle a los discípulos la resurrección. Es una contradicción que no se sostiene desde ninguna perspectiva. ¿Qué pasa con María Magdalena posteriormente? Eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que realmente importa. ¿Qué pasa después de la resurrección? ¿A dónde termina María de Magdala? ¿A dónde concluye esta mujer? Bueno, hay varias teorías y hay que señalarlas con toda seriedad. La primera de ellas es el hecho de que estuvo en Pentecostés. Es del grupo de las mujeres que está en Pentecostés. Posterior a la persecución que va a desembocar en la muerte de Santiago, ella, junto con José de Arimatea, con Lázaro y con Marta, se van a trasladar, fíjense, de nuevo, a Éfeso, al mismo lugar donde se movió Juan
y la Virgen Santísima. Y se supone que ahí se van a quedar hasta prácticamente su muerte. Morirá y sus reliquias van a ser trasladadas en el siglo IX a Constantinopla, porque efectivamente había un pequeño lugar que se atribuía en la ciudad de Éfeso, pero con el avance del mundo musulmán, entonces se ven obligados los ortodoxos a trasladar esas reliquias. En ese momento no estábamos divididos, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Los cristianos de Bizancio trasladan las reliquias hacia Constantinopla. Hasta ahí una línea de pensamiento. La otra línea de pensamiento, que está basada en varios apócrifos, incluso algunos de ellos que son de origen gnóstico. Pero fíjense que es una cosa simpaticísima. Incluso los apócrifos de los primeros siglos, gnósticos, no cristianos, en ningún momento sostienen que María Magdalena fuera esposa del Señor Jesús. Por ninguna parte. Eso es muy, pero muy posterior e insisto, es tendencioso. Es una manera de querer justificar una situación para hacer novela y para vender libros, sin duda. La otra línea de pensamiento, la otra línea que se supone pudo haber ocurrido, y hay una tradición que tiene menos contenido y menos fuerza histórica, es el hecho de que después de la persecución, a esta María, a Lázaro y a Marta las subieron a un barco y las mandaron al Mediterráneo francés. Y entonces allá llegaron y se dedicaron a predicar. Se dice que Lázaro terminó siendo obispo de lo que hoy en día sería Marsella. Pero insisto, todo eso son puras tradiciones que no se sostienen bajo ninguna circunstancia desde el punto de vista de la rigurosidad histórica. Pero María Magdalena se volvería la gran predicadora en el área del mediodía francés, en el área de la Provenza, y allí moriría al finales del siglo I después de Cristo. Y en ese lugar entonces se conservaron sus reliquias. Todavía está el santuario de María Magdalena en Vézelay, y ahí es donde continuamente en Saint-Baume siguen habiendo muchas peregrinaciones para ir a visitar el lugar de las reliquias. Durante la Revolución Francesa, ese santuario fue destruido. Ustedes saben que los revolucionarios franceses no eran agnósticos, terminaron siendo ateos y terminaron siendo ellos que proclamaban la libertad, terminaron siendo de lo más crueles. Se trata de que en la época de la Revolución Francesa fueron martirizados un poquito más de 20,000 personas, entre sacerdotes y religiosos y religiosas. Entonces, para que sean ustedes la idea de lo que es la Revolución Francesa. Podríamos hablar de eso en algún otro momento. Pero destruyeron ese santuario y solo se conserva porque se separó de las reliquias la cabeza del cuerpo. Y entonces, allí en ese santuario únicamente se conserva la supuesta cabeza de María Magdalena. Hasta ahí lo que nos dice la tradición y lo que nos dicen los apócrifos. ¿Qué podemos concluir históricamente? Primero, las acciones del Señor Jesús se vuelan la cerca por completo, porque era imposible pensar en tiempos de Él en una mujer que fuese discípula. Segundo, una mujer no podía ser testigo, según la ley rabínica, y ahí termina siendo testigo. Tercero, ella se vuelve apóstola apostolorum, apóstol de los apóstoles. Es ella la que lleva la buena nueva. ¿Cuánto le debemos a nuestras mujeres, verdad? ¿Cuánto le debemos a nuestras madres, a nuestras hermanas, a las hijas, las que las tienen, las sobrinas, en fin, los amigos y las amigas? Pues, tan necesarios son la figura de una mujer que el mismo Señor Jesús quiso, antes que comunicarle a sus apóstoles, varones, comunicárselo a una discípula, la alegría de la resurrección. María Magdalena, un personaje del cual sabemos históricamente muy poco. Tenemos algunos apenas rasgos que la describen en algunos de los evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. Este personaje ha sido sujeto de muchas interpretaciones, algunas de ellas bastante serias y profundas, otras lamentablemente ha sido sujeta a una serie de distorsiones que únicamente resaltan de ella el aspecto pecaminoso de su vida. Hoy estamos tratando de enfatizar en todas esas características de las cuales podemos aprender
de la mujer que ha sido la primera evangelista, la primera discípula después de su madre María. María Magdalena es un personaje que nos enseña muchísimo. ¿Qué podemos aprender de este personaje? En primer lugar, se dice de ella que poseía 7 demonios y que fue sanada por el Maestro, por Jesús. Ella se acerca al Señor en diferentes momentos, se asocia con su personaje a la María que enjugó sus pies con aquel perfume carísimo de nardos, el cual fue cuestionado por Judas porque decía que era un desperdicio, que cómo podía gastarse ese perfume en ese momento cuando habían tantos pobres que lo necesitaban. Y Jesús le replica a Judas que a los pobres siempre los tendréis. Ha sido una, no sentencia, pero sí una verdad que Jesús dijo en ese momento que a los pobres siempre los tendríamos. María Magdalena se esfuerza por enjugarlo con sus cabellos, con sus lágrimas, llena de amor. Por eso se dice que esta mujer pecadora fue perdonada porque amó mucho. Ese es uno de los primeros rasgos que podemos resaltar en este gran personaje, el gran amor que tenía por Jesús. También vemos que al ser sanada, que no necesariamente tenemos que interpretar únicamente los demonios, como algunos exégetas han dicho que los 7 demonios son equivalentes a los 7 pecados capitales. Eso es algo que no está totalmente demostrado, por lo tanto puede quedar sujeto a dudas. Lo importante no es si eran esos demonios los 7 pecados capitales, más bien remontémonos al contexto en el cual María Magdalena se desenvolvió y donde los demonios eran sinónimo de enfermedad. Por lo tanto, podríamos inferir que lo que María Magdalena tenía era una serie de padecimientos, enfermedades que la acechaban. Una vez que María Magdalena se ve sanada por Jesús, se convierte a partir de ese momento en la discípula fiel. No se separa de su maestro, lo sigue a todas partes en ese itinerario evangelizador que duró 3 años de la vida pública de Jesús. Estuvo ahí María presente en todo momento. Es por ello que nosotros podríamos preguntarnos hoy, y yo hago esta pregunta directamente: ¿somos nosotros verdaderamente esos discípulos fieles, agradecidos? Porque aquí hay un elemento que vale la pena rescatar y es el elemento de la gratitud. ¿Somos realmente nosotros agradecidos con el Señor por todos esos beneficios que recibimos a diario, como dice la oración de sus benditas manos? ¿Cómo nosotros le correspondemos al Señor? ¿Lo seguimos verdaderamente o simplemente nos quedamos con el obsequio que el Señor nos hace? María Magdalena no se quedó únicamente con la sanación, sino que decide ponerse al servicio del Señor. Segunda característica que podemos aquí rescatar de esta gran mujer, que es una fiel servidora. Se dice que María Magdalena era una mujer que poseía muchos bienes. Y en el pasaje que Lucas 8:2 nos relata, nos confirma este hecho cuando dice que entre todas las mujeres que seguían a Jesús iba María Magdalena, quien ponía a disposición todos los bienes que ellas tenían. Estas mujeres se dedicaron a cuidar a Jesús en sus momentos de agotamiento, fueron las que le proporcionaban los alimentos, le daban agua cuando él tenía sed, y ponían a su disposición también, pues posiblemente, el alojamiento donde el maestro tenía que descansar, porque recordemos que Jesús no solo es Dios, sino también que Jesús fue humano. Otra característica importantísima que nos enseña muchísimo María Magdalena es el hecho de que es considerada la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué el apóstol de los apóstoles? Por su liderazgo, por su valentía. Fue la única que permaneció al pie de la cruz con el Maestro junto a la Madre de Jesús, la Virgen Santísima. Y el discípulo amado,
Juan, cuando todos los demás huyeron temerosos, temblerosos ante las amenazas de los romanos, de los mismos judíos, ella se mantiene firme junto a la cruz. También te pregunto aquí y te quiero exhortar a que te mantengas fiel ante las crisis. Realmente nosotros somos fieles a la cruz que el Señor ha permitido que nosotros llevemos, una cruz que está hecha a nuestra medida, porque Jesús no nos pone una carga mayor de aquella que nosotros podamos llevar. También decíamos que María fue la primera evangelizadora. ¿Por qué? Porque ella fue la principal testigo de la resurrección del Señor. Tuvo ese privilegio, fue la elegida, y ese beneficio que ella recibe ha de haber sido posiblemente, y no lo dudemos, por que el Maestro le compensa la fidelidad. Por lo tanto, hoy el llamado que nosotros tenemos es a que vale la pena seguir a Jesús, aún en los momentos de crisis, aún en los momentos de desesperanza. No tenemos que claudicar, no tenemos que rendirnos, porque Jesús se mantiene siempre fiel a nuestro lado. Nosotros no caminamos solos con la cruz, y recordemos que la cruz Jesús la llevó por amor. ¿Estamos llevando realmente nosotros nuestras cruces por amor? Llámese problemas de familia, llámese problemas de trabajo, de desempleo, cualquiera sea la situación que estemos atravesando en este momento. ¿Cuál es la actitud frente a esa prueba que el Señor ha permitido que a nosotros nos suceda? María Magdalena siguió a Jesús incluso hasta las últimas consecuencias. Es por eso que es considerada la apóstol de los apóstoles. También tenemos que María Magdalena es la principal testigo, como decía anteriormente. ¿Por qué es la principal testigo? Porque ella no bastó quedarse únicamente hasta que descendieron al Señor de la cruz, sino que lo acompañó hasta el sepulcro. Ella con otras mujeres ya tenía preparado todos los ungüentos para limpiar al Maestro, como era la costumbre de aquel tiempo. Es por eso que ella es la principal testigo cuando el ángel le dice que a quién busca, y ella pensaba que habían robado el cuerpo de su Maestro. Sin embargo, el Señor se le revela con toda su gloria, se le manifiesta en toda la plenitud de esa gloria, y ella disfruta, es la primera que oye, es la voz del Maestro, es la primera que ve al Maestro, y es la primera que lo toca y luego lo anuncia por indicación misma del Señor. Eso es por eso considerada María Magdalena la evangelista de la resurrección. Ese privilegio que María Magdalena tuvo no es un privilegio únicamente de un personaje bíblico que existió hace más de 2015 años. Ese personaje puede ser usted, puedo ser yo, que estamos a punto de vivir el momento más grande de nuestra querida iglesia, que celebramos ese tríodo pascual que culmina en la resurrección. Llamemos la atención de este hecho y tratemos de vivirlo a plenitud desde el jueves, que es la celebración de la instauración de la Eucaristía. Vivamos y acompañemos al Maestro en la cruz, con la pasión, muerte del Señor, y luego estemos ansiosos por esperar ese momento de la resurrección. Nosotros vivimos verdaderamente porque creemos como cristianos que Cristo verdaderamente ha resucitado, y si no, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Tenemos que estar expectantes a ese día de la resurrección, porque a partir del momento que Jesús resucitó, que Magdalena fue testigo de ello, Cristo ha seguido resucitando a través de todas las generaciones. No perdamos la esperanza, porque el Cristo resucitado es ese Cristo vivo. Tenemos que hacer ese grito de que Jesús está vivo. Nosotros no creemos en una idea, nosotros creemos en una persona que vive. Y este es el momento para que nosotros podamos constatarlo con nuestros propios ojos de la fe.